Hola, nosotros vamos a estar hablando sobre el fenómeno global del cambio climático, analizando las variables que podrían influenciarlo y armando un modelo de predicción para el mismo. Nosotros somos Nicolás Madeo, Germán Malet, Romina Martínez y quien les habla, Nahuel Gilpey. Dentro de los temas que vamos a abarcar, primero vamos a dar una breve introducción acerca del tema que estamos desarrollando, seguiremos con las correlaciones que analizamos para observar el nivel de influencia que tienen las variables sobre la temperatura mundial. Luego mostraremos el modelo de forecasting y terminaremos con el análisis de datos y resultados y las correspondientes conclusiones. Para entrar en definiciones, el cambio climático se refiere a una variación significativa en los componentes del clima cuando se comparan periodos prolongados, pudiendo ser décadas o más. Por ejemplo, la temperatura media de la década del 50 con respecto a la temperatura media de la década del 90. El clima de la Tierra ha variado muchas veces a lo largo de su historia debido a cambios naturales, como las erupciones volcánicas, los cambios en la órbita de traslación de la Tierra, las variaciones en la composición de la atmósfera, entre otros. Pero desde los últimos años del siglo XIX, la temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado más de 0,6 grados centígrados. Este aumento está vinculado al proceso de industrialización iniciado hace más de un siglo y en particular a la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo y carbón, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola, como también del uso del transporte. De entre las principales consecuencias del cambio climático se destacan el cambio de circulación de los océanos, el aumento o disminución de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar, el retroceso de los glaciares, el aumento de los eventos climáticos extremos, el aumento de las olas de calor y frío y el aumento de las migraciones forzadas. Nuestro objetivo es analizar la relación entre ciertas variables contemporáneas y su nivel de influencia sobre el cambio climático a través de un análisis de correlación. Al hacerlo, pretendemos proporcionar una base sólida para decisiones y políticas más sostenibles en un mundo de constante transformación. También realizaremos un modelo de forecasting con el objetivo de predecir la temperatura media global. Entre las variables analizadas tenemos el consumo de carne, debido a que la producción ganadera es conocida por ser una fuente significativa de gases invernaderos. La huella de carbono de Bitcoin, porque el proceso de minería de criptomonedas consume una cantidad enorme de electricidad, lo cual, dependiendo de la fuente, puede resultar en altas emisiones de dióxido de carbono. Las emisiones de dióxido de carbono y la concentración atmosférica del mismo, que están directamente relacionadas con el cambio climático. Las emisiones de dióxido de carbono son un indicador clave del impacto humano en el calentamiento global. Al quemar combustibles fósiles para energía y transporte, se libera dióxido de carbono, lo que aumenta la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Otra de las variables es el uso de energía, que es una variable que refleja la cantidad de energía consumida por persona. Un mayor uso de energía, especialmente si proviene de fuentes no renovables, puede implicar mayores emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, un aumento en la temperatura global. Y la variable que más nos importa, que son los cambios de temperatura, la cual es crucial para entender la magnitud del cambio climático y puede ser el resultado directo de las anteriores, sirviendo como una medida de su impacto combinado en el clima de la Tierra. De las tecnologías que utilizamos, realizamos varios scripts en Python usando librerías como Pandas, NumPy, Matplotlib y StatsModel que usamos para el modelo de forecasting. Estas son las fuentes de datos que utilizamos para los datasets con los que trabajamos y ahora continuará mi compañero Germán con los filtros y limpieza de datos. Bien, vamos a presentar ahora las series de datos que analizamos, pero primero comentando que en algunos de ellos debimos aplicar filtros de media móvil. Un filtro de media móvil es un filtro pasabajos que se calcula promediando cada valor de la muestra con sus vecinos de ambos lados. La cantidad de vecinos depende de la ventana elegida para el filtro. Se utiliza para suavizar las señales, diluyendo el ruido y los valores atípicos. Debido a que la mayoría de las series contaban con datos anuales, en algunos en algunas que eran mensuales utilizamos el filtro de media móvil para analizarlos, como por ejemplo en los datos de concentraciones de CO2 en la atmósfera. De esta manera, todas las series nos quedaron con la misma frecuencia y la misma cantidad de muestras para poder trabajar. Ahora sí, vemos las series de datos que tomamos para el análisis. En primer lugar, tenemos el consumo de carne, en ascenso desde el año 1961. Tomamos esta variable como una potencial causa para el cambio climático, principalmente debido a que la producción de carnes contribuye al efecto invernadero por emisión de gases como el metano, el CO2 y el óxido nitroso. Por otro lado, tenemos los datos de las emisiones de CO2, también en aumento.
Todos estos gases aumentan la absorción, la retención de temperatura del planeta, causando el aumento general de la temperatura en el planeta. Como otra serie para analizar, tomamos el uso de energía per cápita a lo largo del tiempo y las emisiones de CO2 a causa de la minería de Bitcoin. La extracción de Bitcoins requiere grandes cantidades de energía y su auge en el último tiempo trajo a la mesa el posible daño ambiental que conlleva. Como se ve en el gráfico, hay que considerar para el análisis que la cantidad de años eh, que lleva este fenómeno es menor a los otros datos por ser un fenómeno bastante reciente. Pasamos ahora a la concentración de CO2 en la atmósfera, expresada en partes por millón desde el año 1958. Podemos ver a la izquierda los datos originales con mediciones mensuales y a la derecha el resultado de aplicar el filtro de media móvil para anualizarlo. Sin el filtro se puede ver cómo los valores van oscilando cada año mientras se sigue la tendencia ascendente que se ve de manera más limpia y clara en el gráfico de la derecha. Y por último, para trabajar tenemos la variación de la temperatura anual mundial desde 1961, calculada como la diferencia de la temperatura de cada uno de los años contra el promedio de temperaturas entre 1951 y 1980. Se puede ver también una tendencia creciente pronunciada en estos últimos 50 años. Bueno, para continuar con las correlaciones, un análisis de correlación básicamente consiste en comparar dos variables y analizar qué tan relacionadas están entre sí. Hay varios coeficientes para analizar esto y nosotros usamos el coeficiente de Pearson, que usa la varianza y la covarianza de las dos series y las va comparando para llegar a un valor. Según este valor vamos a clasificar a la relación en alguna de estas categorías que vemos en pantalla: fuerte, moderada, débil o que no hay ninguna relación. Una serie temporal se considera estacionaria cuando sus propiedades estadísticas como la media y la varianza son constantes a lo largo del tiempo, es decir, que la distribución de los datos y sus características estadísticas no varían con el tiempo. Para poder calcular el coeficiente de Pearson, previamente tuvimos que evaluar si las series que teníamos eran estacionarias o no. Para ello lo que hicimos fue evaluarlo usando las pruebas de ADF y KPSS, que son pruebas estadísticas complementarias que se usan para evaluar la estacionariedad de una serie temporal. Se basan en distintos criterios. El ADF se centra en las raíces unitarias de la serie y KPSS en la estacionariedad alrededor de una tendencia determinista. Ambas pruebas nos dan un p-value y para que una serie temporal sea estacionaria se tiene que cumplir que el p-value que nos da ADF tiene que ser menor a 0,05 y el que nos da KPSS tiene que ser mayor o igual a 0,05. A las series que no eran estacionarias les tuvimos que aplicar el diferencial para poder convertirlas y así utilizarlas. Y nos dieron estos coeficientes de Pearson. Como se puede ver, las tres relaciones en este caso son débiles. Para el caso de la huella de carbono de Bitcoin, al tener muy pocos datos, no se pudo hacer un análisis completo. Bueno, para seguir con el forecasting, primero tenemos que explicar qué es el forecasting. El forecasting es un proceso que consiste en predecir el valor futuro de una serie temporal, modelando la serie únicamente en función de su comportamiento pasado o empleando otras variables externas. Como mencionamos previamente, utilizamos la librería StatsModels de Python para la confección del mismo utilizando el método ARIMA, que significa Modelo Autorregresivo Integrado de Media Móvil, que consiste en un modelo estadístico que utiliza varias variaciones y regresiones de datos estadísticos con el fin de encontrar patrones para una predicción hacia el futuro. Se trata de un modelo dinámico de series temporales, es decir, las estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables independientes. Con el método ARIMA se puede ajustar el modelo especificando órdenes de autorregresión, que es el parámetro P, diferenciación, que es el parámetro D, y media móvil, que es el parámetro Q. Ante una serie temporal empírica, se deben encontrar los valores P de Q más apropiados. Si la serie temporal presenta una tendencia, lo primero que debe hacerse es convertirla en estacionaria mediante una diferenciación de orden D. En nuestro caso, nosotros la convertimos en estacionaria previo al armado del modelo, por lo que pusimos orden D en 0,
mientras que los otros parámetros los ajustamos manualmente según lo que nos parecía más adecuado. Muy bien. Lleguemos a esta parte del análisis de datos y resultados. Yo soy Nicolás y nos vamos a estar metiendo en a qué resultados pudimos concluir. Para esto nos preguntamos, ¿hay relación entre las variables? ¿De qué tipo fueron? ¿Se pudo hacer un modelo predictivo como que se quería hacer en el objetivo? ¿Y qué tan confiables resultaron ser? Para esto vamos a analizar nuevamente la relación entre las variables, como podemos ver en las diapositivas anteriores. Vemos que los resultados fueron los siguientes. Todas las correlaciones nos dieron débiles, pero algunas dieron positivas y otras negativas. Como por ejemplo, podemos ver que el consumo de carne contra la temperatura nos dio un R igual a 0,10, por lo cual resultó ser débil. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Acá podemos interpretarlo como que el consumo de carne, al aumentar, esto va a hacer que aumente la temperatura. Pero al ser 0,10 y ser una tendencia débil, no podemos asumir que sea consistente con los resultados previstos. De la misma forma, podemos ver que el aumento de energía contra la temperatura iba a hacer que termine aumentando las dos a la par. Pero al tener también un valor similar al anterior, no podemos asumir nada. En cambio, en las emisiones de dióxido de carbono contra la temperatura, si bien es débil, igual, vemos que la tendencia es negativa. Por lo tanto, esto lo podemos interpretar como que la emisión de dióxido de carbono disminuye la temperatura. En breve vamos a ver las razones de por qué nos dieron estos resultados. Pero antes, vamos a analizar los resultados del forecasting. ¿A qué conclusiones pudimos llegar o a qué resultados pudimos llegar mejor? Pudimos hacer un modelo predictivo, como se vio antes, usando el modelo ARIMA. Nosotros, para recordarles, usamos un orden de 3,0,5, donde 3 representaba la componente de autorregresión y la 5 la componente utilizada para las medias móviles. ¿Y a qué resultado pudimos llegar? Bueno, con las líneas azules podemos ver los datos que fueron utilizados para entrenar el modelo. Las líneas naranjas representan las muestras que se usaron para probar el modelo armado y la línea roja representa el modelo ARIMA en cuestión, que fue entrenado y utilizado para hacer la predicción. Como podemos ver, esto tiene una confiabilidad media. ¿Por qué? Porque si vemos, la línea roja se asemeja un poco a lo que es la línea naranja, pero no consigue hacer exactamente igual a la misma. Además podemos notar un leve desfase y vemos que, a lo sumo, puede seguir la tendencia con la que se esperaba que siga. Ahora, ¿por qué los resultados dieron exactamente así? Pasemos ahora a la sección de las conclusiones. Para el tema del forecasting, la realidad es que no se puede predecir el futuro con exactitud, ya que esto va a depender de muchos factores, muchas variables, y en nuestro caso también van a depender de muchos datos. Así que esas son las razones por las cuales el forecasting dio como dio. ¿Cómo se podría haber mejorado también como conclusión de todo esto? Podríamos haber modificado, o se deberían haber modificado, de diferentes formas el orden utilizado para el modelo ARIMA. Esto va a depender también mucho, si se quiere aplicar para otros casos, dependiendo de la fuente de datos y cómo se han relevado la frecuencia de los distintos datos relevados. ¿Qué podemos decir sobre la relación entre las series? Bueno, podemos concluir que la relación de las series tomadas no es muy fuerte como para notar una tendencia fácilmente identificable debido a distintos factores. Uno de ellos es que es un análisis multivariable. Esto nos lleva a pensar de que no es un solo factor, por ejemplo, no se puede asumir que el consumo de carne va a tener influencia directa en la temperatura, así como también la energía o como las emisiones de carbono, de dióxido de carbono. Por lo tanto, es un análisis mucho más complejo a la reducción de una simple variable. Por otro lado, se tenían pocos datos y eran muchos factores como acabo de mencionar. Además, los datos tomados de la temperatura fueron tomados globalmente como el resto de las variables. Por lo tanto, es mucho más variado el análisis que se puede hacer y tomar si, a diferencia, se hubiera tomado de un sector o una región en particular. Así que, sin más que decir, muchas gracias por habernos escuchado y esperamos que le haya resultado de su interés. Gracias. Perdón, fue mi culpa.